tardes a todos los televidentes de la Mesa Redonda. Este domingo hubo elecciones municipales en España, unas elecciones cuyos resultados, según muchos analistas, serán la antesala de las próximas elecciones generales que se van a celebrar en ese país. Ese va a ser el primer tema de nuestra Mesa Redonda, comenzando la semana en esta tarde-noche, y tengo como panelista para analizar este tema, esta noticia, a la licenciada Elsa Claro, periodista y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales cuando hablamos de estos temas, sobre todo estos temas europeos. Vamos a tener también la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid, y estaremos en los últimos minutos de nuestro programa dedicándolos al conflicto en el Medio Oriente, ese fenómeno que se llama el Estado Islámico, y bueno, toda la situación que se ha creado a raíz del avance de esa organización terrorista por algunos países de esa región. Esas son nuestras propuestas en la tarde-noche de hoy. Por favor, quédese con nosotros. Pero antes de comenzar con nuestro primer tema, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Algunos reportes de prensa, medios de comunicación de la India tienen entre sus principales titulares una ola de calor que ha dejado ya más de 500 muertos en los últimos 10 días en ese país y aún no da señales de disminuir. Los 48 grados Celsius de temperatura se han sentido en los sureños estados de Andhra Pradesh y Telangana. A este calor se le unió además la escasez de agua. Se le ha pedido a los habitantes, según estos medios de prensa, que no salgan de sus casas o lugares de trabajo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, periodo en el que se registraron las temperaturas más fuertes. Dice que, bueno, en Telangana, una de estas regiones, de estos estados, el calor se cobró la vida de 186 personas desde el 15 de abril, pero más de 50 se registraron este domingo, informó el comisionado de gestión de catástrofes de ese país. Bueno, esa es nuestra noticia del día, y pueden ver algunas de las imágenes del calor en la India, también de la escasez de agua, como podemos ver. Y bueno, no solamente calor acá en Cuba, también calor en la India, a unos cuantos miles de kilómetros de nuestro país, y ya ven, con consecuencias más desastrosas. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya a nuestro primer tema en la noche de hoy. Más de 35 millones de españoles fueron llamados a ejercer su derecho al voto para elegir alcaldes y a 13 presidentes de comunidades autónomas. El PP, pese a ser la fuerza más votada, perdió más de 2 millones de sufragios con respecto a los logrados en 2011. Cabe recordar que desde 1995 sus votos nunca habían bajado de los 7.300.000. Además, perdió la mayoría absoluta en todas las comunidades. Así, sus militantes dicen que recibieron el mensaje del pueblo. Hemos recibido el mensaje de los madrileños porque somos conscientes que hemos pasado del 48% que tuvimos en el año 2011 al 34,4%, ¿no?, que tenemos en este momento. El PSOE, que también ha obtenido resultados similares al partido gobernante, considera estas elecciones como el fin del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Algo queda claro también este 24 de mayo, es que ha comenzado el principio del fin de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. No obstante, hay voces que interpretan los comicios como el principio del cambio, el fin del bipartidismo y una mayor influencia de los partidos emergentes. Una noche histórica en España que apunta claramente hacia el cambio, y para nosotros es un orgullo y un honor haber sido la palanca de ese cambio. Empieza a escribirse en España el fin del bipartidismo. Los partidos del poder han tenido uno de los peores resultados de su historia. Según los expertos, este cambio en el mapa político del país se debe a los problemas socioeconómicos que vivieron tanto bajo el mandato de los socialistas como del Partido Popular.
Bueno, estamos escuchando algunas opiniones, algunas reflexiones sobre los resultados de este domingo, de las elecciones municipales de este domingo, pero me gustaría saber cómo lo ve Elsa Claro. Para el Partido Popular, ¿esto es una victoria o esto es una derrota? No, por supuesto que, bueno, si nos llevamos por los números, sería una victoria porque fue el partido más votado. Pero tú siempre no puedes ver las cosas en términos numéricos. Y el haber perdido 2,5 millones de votos no es poca cosa. Por eso la propia prensa española está calificando de súper batacazo, de gran golpiza la que ha recibido el Partido Popular. Pero además, no es solamente la cantidad de votos menos, sino qué implica eso, ¿no? A la pérdida. En realidad el Partido Popular logró tener una cantidad, un poder de control, de dominio sobre el país, gracias a que tenía mayoría en las autonomías, por tanto en el Parlamento, y también tenía la mayoría en las alcaldías, en los municipios. Luego era un control territorial, digamos que pleno. Fue la formación política que probablemente haya tenido mayor cantidad de escaños, o de escaños no, sino de puestos físicos concretos, sea Parlamento o sea directamente dirigiendo sitios, dirigiendo ayuntamientos o dirigiendo en distintas autonomías. Todo eso lo perdió. Esa es una de las cosas, una de las consecuencias mayores que tiene. Hasta este momento el Partido Popular quería implantar una ley y no tenía oponentes suficientes como para impedirles llevarla, porque al tener esa mayoría, pues sencillamente ya se lo proponían y aquello iba expedito. Ahora le va a ser mucho más difícil gobernar a estos niveles, ¿no? Por supuesto, porque en primer término no tienen mayoría, la mayoría absoluta con la que contaban. En segundo término, el PSOE subió algo, no lo suficiente, no las cotas que en otro momento tuvo, pero subió también el puntaje. Pero lo más importante, hay dos nuevas formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos, uno a la derecha, Ciudadanos a la derecha y Podemos a la izquierda, que hay que escucharlos también, porque el número de escaños que tienen, de diputados que tienen en el Parlamento, las alcaldías, los ediles que han logrado y el peso que tienen. Bueno, Podemos, por ejemplo, está en todos los parlamentos de todas las autonomías, tiene representantes en todos los parlamentos. Quiere decir que tienen una influencia a escala regional y a escala nacional también. Esa es una situación que varía mucho el mapa político y las posibilidades o no que tiene ahora el Partido Popular de seguir gobernando como lo hizo hasta el momento. Sencillamente tiene que gobernar de otra manera. Ahora, hay una cosa muy importante que debe sobrevenir en estos días, y es los pactos que se establezcan. Porque, por ejemplo, Podemos no asistió a estas elecciones. Sobre eso quería preguntarle precisamente, porque dicen que fue un error, algunos dicen que ha sido un error estratégico. Sí, algunos analistas creen que no haber asistido con listas propias, o sea, para competir directamente, como partido, competir directamente en estos comicios, sino lo que hicieron fue apoyar a otras formaciones políticas de izquierda, o que pensaran, por lo menos tuvieran en el centro de sus políticas, de sus propósitos, aminorar los ajustes, o sea, nada de lo que se está haciendo hasta ahora, y además luchar contra la corrupción. Todo grupo político que tuviera esos dos elementos como fundamentos, ellos lo apoyaron, y con muy buen resultado, porque han ganado. Un caso emblemático pudiera ser Ana Colau, alcaldesa de Barcelona, que salió gracias a los apoyos, claro, no solamente el apoyo de Podemos, pero que también es importante. Y casi pierde en Madrid también, el Partido Popular. Bueno, todavía está por verse en cómo queda la cuestión. Va a depender de estas alianzas de que estamos hablando, porque en el caso concreto de Madrid, que son muy sui generis por las características, no solamente por ser la ciudad capital, sino por el distrito, todo lo que abarca, ¿no? Es tremendamente importante, pero además las relaciones políticas ahí dentro de esas circunscripciones que abarca Madrid son un poco diferentes del resto del país. No obstante, todavía no se sabe con exactitud cuáles son las agrupaciones que se van a unir para ocupar estos cargos. Y lo mismo sucede con el resto
tanto a escala de autonomía como a escala de ayuntamiento. Eso está por verse. Se supone, teóricamente, que habiendo sido Podemos la formación que más auge tuvo, que más los que ellos apoyaron son los que más, en mayor cantidad de votos obtuvieron, bueno, que tenga una participación muy activa, sin demeritar el valor, el peso que puede tener en estas nuevas formas de gobernar. Ciudadanos también. Ciudadanos, ¿qué cosa es? Ciudadanos es, pudiéramos calificarlo, un desprendimiento del Partido Popular, porque es un partido de derecha. Ellos dicen que se constituyen en centro, el centro político que al decir siempre de ellos faltaba en España, aunque en realidad la gente, muchos otros analistas piensan que simplemente son un desprendimiento del Partido Popular y que no tienen una plataforma política diferente de la del Partido Popular. Y en efecto, ellos no se han propuesto en ningún momento, por ejemplo, cambiar el régimen de austeridad que viene aplicando, sino los desahucios, ninguna de estas medidas de ajuste que ya neoliberal que se vienen practicando incluso desde el final del gobierno de Zapatero. Ahora, Elsa, y en el caso del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, la segunda fuerza política, quedó como la segunda fuerza política. Yo vi ahí a su líder muy entusiasmado, hablando de ya de un fin de la época de Rajoy, del comienzo del fin de Rajoy. ¿Tienen razones para estar tan contento el PSOE? Bueno, yo creo que sí, que tienen razones para cierto optimismo. No diría tan contento, sino ser optimista en primer término, porque han logrado recuperarse bastante. No, te repito, no tienen el techo que tuvieron en sus momentos de mayor auge, pero recobraron una preeminencia que no tenían. Eso se debe, en primer término, a que cambió la jefatura del partido, la manera de actuar, de moverse, de publicitarse, de darse a la gente. Han tratado de recuperar algunos de los valores que en su momento los hicieron más queribles, ¿no? Sí. Y se me perdonará haber inventado una palabra. Pero viene bien al caso. Pero, de todas maneras, se han recuperado, eso es indudable. Ahora, cuando Pedro, el actual presidente del PSOE dice que se acabó Rajoy, está repitiendo un poco la consigna que ha tenido Podemos todo el tiempo, porque Podemos sí ha trabajado todo el tiempo políticamente para actuar contra Rajoy, sacando a la luz la corrupción, los efectos negativos que ha tenido para la economía este gobierno, no solamente para la economía, sino sobre todo para la sociedad. Un poco que entonces se está montando en el lenguaje de Podemos, aunque hay una diferencia muy grande, porque ya sabemos que la socialdemocracia, sea española o sea inglesa, no tiene los acentos que tuvo en su momento, de verdad que eran partidos de izquierda de verdad más cercanos a la población. Ahora, lo que ha ocurrido sí los va a obligar a hacer una reflexión y sí queda desnaturalizado el bipartidismo, porque aunque se haya votado al Partido Popular y al PSOE más que a otras formaciones, ya el surgimiento de estas otras dos, de estos dos nuevos grupos, hace que se diversifique el espectro, que llame la atención, que obligue a la clase política a reflexionar qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, pero sobre todo que muestra por parte de la ciudadanía un rechazo a lo que se viene haciendo, a la gobernanza que se ha estado aplicando. Bueno, yo le propongo hacer un paréntesis, ver un reportaje sobre qué opina la población española sobre los resultados de estas elecciones, sobre la situación política también que vive el país, y estar dentro de unos minutos de regreso para continuar nuestro análisis. Veamos. Vuelco total del mapa político español. Las elecciones municipales y autonómicas han acabado con el previsible sistema de turnos entre derecha y socialdemocracia. Muchas interpretaciones tienen un factor común. Pacto y negociación será la norma en adelante. La corrupción bajo la lupa. Los ciudadanos han hablado y seguirán hablando. Seguiremos. Estoy orgullosa de que Madrid y Barcelona hayan sido el comienzo de otra etapa. Es que la gente lo que ha dicho ha sido el PP puede ser el más votado, pero aquí hay otras tendencias y otras historias y hay que bajarse de la burra y hablar, dialogar y ver otras soluciones. Dos horizontes que son novedad en la política española. Uno es la formación de mayorías en ayuntamientos y asambleas regionales a través de la negociación. El otro, las elecciones generales de noviembre con un Podemos emergente.
Usted sabe que parece que el periodista que había redactado este reportaje y los entrevistados nos estaban escuchando, que estaba absolutamente en la misma línea, de sus reflexiones. Ahora, el periodista, el reportaje que veíamos terminaba con algo que me da pie ahora a la próxima pregunta. Las elecciones generales que se avecinan en España. ¿Se puede hacer esa lectura de que estas elecciones municipales son la antesala? Más o menos van como que pronosticando, mostrando lo que podría pasar con estas elecciones generales. Bueno, ciertamente sí. Sí, a pesar de que Podemos no haya debutado en esta oportunidad directamente como partido, como lista de candidatos a las elecciones, que es lo que sí va a hacer en las de final de año, en las elecciones generales, de todas maneras hay una medida, se está midiendo en este momento qué es lo que piensa la gente, cuáles son las reacciones. Va a depender mucho de lo que ocurra en los meses siguientes, ¿no? Si sigue Podemos trabajando como lo ha hecho hasta ahora, como un partido emergente que ha surgido de un movimiento social. No olvidemos que Podemos surge del movimiento indignado, ese es su origen, y hasta aquí se ha mantenido en la línea correcta de estar en contra. Han sido consecuentes. Sí, han sido consecuentes con las líneas políticas esas de defender a la ciudadanía, y es obvio que un nuevo gobierno tiene que traer consigo mayor transparencia a la hora de gobernar y que de verdad represente los intereses de la mayor parte de la gente, no solamente los intereses de los sectores más altos de la sociedad, de los sectores ricos, sino de la mayoría esa. Esos son fenómenos que tienen que reexaminarse por parte de todas las agrupaciones políticas y en el caso de Podemos mantener, sostener y apuntalar esos criterios de cara a esta... También habrá que ver qué hacen los estrategas del Partido Popular y el PSOE, porque no creo que le den mucho espacio a estas nuevas formaciones. Por eso hay que ver qué pasa en estos meses, porque a partir de esto que ha ocurrido, todas estas formaciones políticas, sea la derecha o sea la mal llamada izquierda, para hablar de la socialdemocracia, tienen que reflexionar, tienen que sacar cuentas. Bueno, ¿dónde están las brechas que pueden ser aprovechadas después? Y de la misma forma también creo que Ciudadanos y Podemos, estas formaciones emergentes, también tienen que hacer sus propias reflexiones a los efectos de captar un volumen mayor que les permita acceder al poder. En el caso concreto de Podemos, que es quien más probabilidades tiene. Ahora, pueden pasar millones de cosas. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora, a la hora de hacer alianzas, que sin alianzas hay lugares que no pueden tener gobierno. Fíjate qué situación tan compleja se da. Que la lógica teórica te indica que Podemos debía asociarse, por ejemplo, con el PSOE, porque nominalmente al menos el PSOE es de izquierda, y es además una formación que aunque sea de lejos se acerca a determinadas posturas que defiende Podemos. Sin embargo, tranquilamente puede suceder que si Podemos se alía al PSOE, se desgaste en este tiempo pierda credibilidad y por lo tanto base social, de aquí a las elecciones de final. Porque el PSOE tiene un fuerte problema de credibilidad. Sí, la situación peor la tiene el Partido Popular, pero fíjate, no obstante es el más votado, porque todo esto tiene que ver con muchos otros factores, no es tan sencillo como decir este ganó más y este ganó menos. No, hay complejidades a escala de sociedad a la hora de ejercer el voto. Hay muchas personas que aunque estén en desacuerdo con el gobierno, prefieren lo que suponen que es mayor estabilidad y por lo tanto actúan, aunque sea en contra suya. Exactamente. ¿Te das cuenta? También es muy complejo cómo funciona la lógica la psicología social, de los electores a veces, claro. Exacto, porque de otra manera tú no te explicarías que el Partido Popular haya obtenido más con la cantidad de miles y miles de desahucios, la cantidad, el desempleo mayor de Europa sigue siendo el de España. La semi-privatización de la salud pública, de la educación. Ahora qué bueno que llega a ese punto, porque todo esto que está sucediendo en las elecciones y en el sistema político es el reflejo de las consecuencias políticas de la crisis, ¿no? Esa es la lectura que se le puede dar. Sin embargo, se dice que España está creciendo
que España está saliendo de la crisis. Rajoy lo dice muy a menudo en sus discursos. Sí, él viene desde hace meses, está con esa tónica, ¿no? Que, bueno, no se la cree todo el mundo, unos se los creen y otros no. En realidad, ¿qué cosa es lo que dicen las estadísticas sacadas allí dentro? Incluso los organismos oficiales dedicados a seguir el material estadístico del país. En primer término, a pesar de todas las cosas que se han hecho, o quizás como resultado de lo que se ha hecho, de las medidas de ajuste, resulta que hay más deuda ahora en todas las autonomías que antes. Salvo una que otra excepción, todas las autonomías tienen mayor deuda que cuando comenzó la crisis. Tienen mayor desempleo que cuando comenzó la crisis. Ha habido momentos en estos años en que ha bajado ligeramente el paro laboral, pero vuelve otra vez a subir, porque además, ¿qué ocurre con el paro? Lo que se está rellenando a veces es con trabajo precario, con puestos de labor precarios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que mal pagado, por horas, por tiempo escaso, sin prestaciones de tipo social, que ha desbaratado, ha ido destruyendo toda una cantidad de conquistas logradas a lo largo de muchas luchas que hubo. Eso está ocurriendo en toda Europa, ¿no? No solamente en España. Pero bueno, en el caso español se echa más a ver por esta característica, porque te juegan publicísticamente con una leve baja en el desempleo, cuando en realidad lo que ocurre es que tú que te han creado es empleo precario, un empleo que siempre va a convenir al dueño del lugar, sea en servicio, sea en producción, va a convenirle. Bueno, entonces tenemos que el desempleo está en estas condiciones que te digo, o el empleo y el desempleo alto, empleo precario, el problema de la deuda, menos nivel de productividad y de producción. Se ha logrado en algunas regiones del país rebasar determinados parámetros y se ha crecido levemente, pero muy por debajo de lo que el país necesitaría y que está en condiciones de lograr si se aplicaran otras políticas. Bueno, Elsa, muchas gracias por este análisis sobre la situación de España, los resultados de estas elecciones municipales y bueno, también la hemos proyectado un poco a futuro y la hemos relacionado con la situación política en general y también económica en ese país europeo. Muchas gracias reiteradas y queda invitada por una próxima mesa redonda sobre Europa o sobre este tema. Con mucho gusto. Este martes, en la mesa redonda, Venezuela, revolución bajo asedio. Los renovados ataques de la oligarquía y el imperio contra la revolución bolivariana de Venezuela serán el tema de análisis de la mesa redonda este martes a las 7 de la noche por Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Bueno, y sin más preámbulos, vamos ya hasta la esquina con el periodista Reinaldo Taladriz, seguro con un tema de mucho interés este lunes. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. El pasado viernes en la televisión cubana, cuando analizábamos los resultados de la última ronda de conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, explicamos que la dificultad, la demora en que apareciera un banco que, como corresponde a cualquier misión diplomática, tuviera la cuenta de la misión diplomática cubana que demoró tanto en aparecer, la causa de esa demora era consecuencia de la existencia de un bloqueo económico, financiero y comercial. Después de haber explicado aquello de manera general por el poco tiempo que teníamos, varios televidentes me han preguntado cómo es esta historia del banco, cómo es lo del banco. Hoy, aquí en La Esquina, le damos la información que nos han solicitado. ¿Cómo es la secuencia? Bueno, como ustedes saben, el pasado 17 de diciembre, los presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaron la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Pero para poder restablecer las relaciones diplomáticas y abrir las embajadas en ambos países se requerían una serie de condiciones. Una de ellas era que, como corresponde, repito, a cualquier misión diplomática, un banco
del país donde radica, tiene que tener una cuenta para poder hacer sus operaciones normales, una visa, un pasaporte, los trámites que tienen que hacer la gente que viaja al país, en este caso a Cuba. Bueno, no había banco y no aparecía banco, y esto demoraba y demoraba. ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo apareció y cómo se resolvió este problema? Hoy, a partir de fuentes que vamos a compartir con ustedes, vamos a tratar de desentrañar esta historia. Según, y lo vamos a empezar a ver en pantalla, aquí están las fuentes, Bloomberg Business, un sitio digital, y el diario The Sun Sentinel de la Florida, los funcionarios del Departamento de Estado trataron infructuosamente de convencer a un banco de que abriera la cuenta de la futura embajada cubana. Y continúan diciendo ambos medios. Fíjense bien, trataron de convencer a bancos grandes y pequeños, americanos y extranjeros radicados en los Estados Unidos. Todo era legal, pero por una mezcla de razones que comprendía tener que lidiar con las regulaciones de los departamentos de comercio y tesoro, más el temor de verse envueltos en controversias políticas, ninguno quiso asumir los riesgos. Esta frase de un experto que vamos a ponerle a continuación quizás resume lo que pasó. Este hombre es David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de Banqueros del Estado de la Florida. Nadie quería esa cuenta. Ellos estaban en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tienen un embargo, así que cumplir con todo lo regulado es preocupante. Y bien, ¿cómo se resolvió este problema? Aquí tienen una descripción de todo lo que había. Fíjense bien, hasta bancos extranjeros, pero que tienen sedes en Estados Unidos, no querían. ¿Por qué? Porque ya Cuba no va a estar en la lista, como siempre debió ocurrir, como siempre debió ser. Pero el hecho de estar en la famosa lista, más el hecho de tener un bloqueo económico, financiero y comercial, lleva a que el banco que tenga esa cuenta es objeto de inspecciones, de controles, de papeles. Cada vez que hace un trámite con Cuba de una visa, imagínese usted una visa de viajes familiares, de todo, cada vez que hay un trámite, un pasaporte, de todo, cada vez que hay un simple trámite tiene que tener papeleo, tiene que tener gente haciendo papeles, sujeto a inspecciones, a controles, por estas dos razones. Ya se elimina la lista, pero queda el bloqueo. El bloqueo sigue existiendo, está intacto, y aquí hay una prueba de que está intacto. Pero bien, ¿cómo se resolvió este problema? ¿Cómo apareció el banco? Bueno, yo voy a ser exacto, voy a citar a la publicación Bloomberg Business, que en un artículo recientemente publicado, hace unos días, reveló lo siguiente, y permítanme leerlo. El pasado 12 de marzo, se celebró un almuerzo de trabajo en Washington, curiosamente en un restaurante llamado Teddy and the Bully Bar. Esto de Teddy es en honor nada más y nada menos que a Teddy Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que tuvo una vinculación con la historia de Cuba en su famosa intervención americana en el 98 y los Rough Riders, aquellos que comandó. En este almuerzo de trabajo, el 12 de marzo, estaban 3 personas. James Williams, presidente del lobby Engage Cuba, que aboga por el acercamiento económico y cultural con Cuba, un grupo que está haciendo lobby y trabajo para que haya vínculos económicos, culturales, y para que se normalicen las relaciones entre los dos países. Ariel Pereda, un empresario americano que ha exportado productos agrícolas a Cuba y apoya el trabajo de este grupo. Y Mark Wells, que es el jefe del Buró Cuba en el Departamento de Estado. Allí, y sigo citando, ante los reiterados y fallidos intentos de encontrar un banco que abriera la cuenta de la sección de intereses cubana o de la futura embajada cubana en los Estados Unidos, el señor Ariel Pereda decidió llamar al presidente de su banco con el que había trabajado anteriormente en sus exportaciones hacia Cuba. El señor Dave Zaleski, presidente del Stonegate Bank en el sur de la Florida, atendió la llamada y aceptó explorar esta posibilidad. Aquí empezó a destrabarse este tema del banco. ¿Qué pasó después que el presidente del Stonegate Bank tomó esta llamada y aceptó explorar? Vean en pantalla. Después de esta conversación vinieron 2 meses
de llamadas telefónicas y reuniones personales de ejecutivos del banco con diplomáticos cubanos, más la realización por parte del banco de investigaciones y las llamadas debidas diligencias para asegurarse de que si el banco abrió una cuenta para Cuba, cumpliría con las regulaciones bancarias y las leyes de los Estados Unidos. Ahora bien, después de evaluar los riesgos y cerciorarse de que todo era legal, la Junta del banco decidió que aceptaba a Cuba como cliente. Ahora bien, vean esta frase que viene a continuación. Este es Dave Zaleski, el presidente del banco que aceptó abrir la cuenta cubana. Nosotros consideramos, aquí está, que en última instancia la normalización de relaciones con el pueblo cubano va a ser una buena cosa para ambas partes. Este es el hombre que preside este banco. Ahora, ¿qué banco es este? Aquí están viendo una foto del Stonegate Bank, que es el que decidió abrir la cuenta de la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos y, si se abre la embajada, de la futura embajada cubana. Bueno, vamos a darle algunos datos sobre este banco. Este es un banco comunitario surgido en el año 2005 en Fort Lauderdale, en la Florida. Está considerado un banco pequeño para los parámetros de los Estados Unidos. No obstante, ostenta la categoría de 5 estrellas que otorga el grupo financiero Bauer de Coral Gables. Este banco tiene 21 oficinas sucursales en el estado de la Florida. Tiene 2.260 millones de dólares en activos y reportó 1.900 millones de dólares en depósitos el pasado 31 de marzo. En préstamos tiene reportado 1.730 millones de dólares. Hasta aquí los datos de este banco. En resumen, ¿qué pasó? Bueno, que producto de la existencia del bloqueo, ya eliminada esa gran injusticia histórica de la famosa, infame lista de países patrocinadores del terrorismo y la inclusión de Cuba en la misma, al seguir existiendo el bloqueo, les repito, cada vez que se hace un trámite, cada vez que hay una gestión, cada vez que hay una actividad monetaria con un banco, ese banco está sujeto a controles, a papeles, a regulaciones, y ningún banco quiere estar sujeto a esto, como se explicaba. Por eso es que la existencia del bloqueo es y ha sido una de las causas que demorara tanto en aparecer un banco que quisiera abrir la cuenta de la sección de intereses cubana en los Estados Unidos, y si hay una futura embajada, como establece, como es normal, como debe ser, tiene que haber un banco que tenga la cuenta para que pueda hacer las operaciones. Así que imagínense, piensen, para un banco hay que ponerse en el papel también de estos bancos, que son víctimas ahora, por esto también, del bloqueo, porque no pueden abrir la cuenta por eso, porque no quieren todos esos controles del Departamento del Tesoro, del Departamento de Comercio, explicar cada vez que hacen un trámite, un papeleo, que si un pasaje, que si un pasaporte, que si cualquier cosa, tienen que hacer estos trámites. Y esa es la causa de que haya demorado tanto. Por suerte apareció este banco y ya está resuelto este problema de que Cuba tenga una cuenta. La sección de intereses cubana sacó una nota, publicó a donde se puede dirigir todo el mundo sabiendo que existe este banco. Y lo más importante es que aquí vemos que el bloqueo sigue intacto, que no ha cambiado en su esencia, que es algo que hay que eliminar y, como están viendo, es algo que perjudica a ambas partes, tanto a un banco americano, tanto a un empresario americano, como a todos los cubanos que quieren viajar a su país, todos los que hacen trámites, toda la estructura diplomática cubana en los Estados Unidos, el funcionamiento normal. Aquí vemos un ejemplo de cómo ambas partes son afectadas por el bloqueo económico, financiero y comercial, que ojalá un día desaparezca para siempre y sean normales las relaciones económicas, comerciales y de todo tipo entre ambos países. ¿Por qué? Porque ganarían ambos pueblos y ganaría todo el área y todo el mundo. Hasta aquí la historia de cómo fue lo del banco, por qué tiene que ver con el bloqueo, cómo se resolvió, y conocieron algunos datos del banco, explicándole bien las fuentes de donde hemos obtenido esta información. Así termino la esquina y regreso a la mesa.
Bueno, muchas gracias al periodista Reinaldo Taladrid por este tema que ha tratado en la esquina. Vamos ya al último momento de nuestra mesa redonda y, como decía al principio, lo vamos a dedicar al avance del Estado Islámico en 3 países de la región, sobre todo en Irak y en Siria. Y para analizar este tema me acompaña una de nuestras especialistas en el Medio Oriente, la profesora María Elena Álvarez Acosta, doctora María Elena Álvarez Acosta, bueno, profesora titular y también analista de temas internacionales. Yo le propongo a la doctora y a ustedes también primero ver un reportaje sobre el tema y después regresar acá a nuestros estudios para comenzar nuestro análisis. Estado Islámico prosigue su avance aderezado con grandes dosis de propaganda. Videos como este pretenden dar fe de la expansión de la milicia terrorista que este viernes volvió a anexionarse nuevos territorios. En el este del país, los islamistas se hicieron con Al-Tanaf, el último paso fronterizo bajo control del gobierno. En el norte, tomaron Jisr al-Shogur, un refugio de las tropas del régimen. Y el jueves conquistaron Palmira en una acción que generó gran alarma, pues sus yacimientos arqueológicos son patrimonio de la humanidad. Las ruinas de Palmira constituyen un crisol de culturas, algo que podría llevar a Estado Islámico a destruirlas. En el vecino Irak, la milicia terrorista ya ha destruido yacimientos arqueológicos similares. Entre ellos la milenaria ciudad de Nimrod en el norte del país o diversas estatuas y monumentos en Mosul. La destrucción de estos lugares es una máxima provocación para Occidente. Con ello envían un mensaje a la comunidad internacional. Dicen, destrozamos todo lo que ustedes consideran valioso. De nuevo, el patrimonio cultural de la humanidad corre peligro, esta vez en Siria. La oposición en el exilio exhorta al mundo a salvar el país. Palmira posee una gran relevancia histórica. Desde hace días, el mundo contempla con preocupación lo que sucede en esta ciudad. Pero no hay que olvidar que cientos de personas mueren cada día en Siria y derraman su sangre en todo el país. Estado Islámico ya ha comenzado a protagonizar escenas de violencia y brutalidad en Palmira. Según activistas, en los últimos días se habrían llevado a cabo más de 60 ejecuciones. Bueno, si usted entra a un buscador, a Google News, y pone la palabra Siria, María Elena, te van a salir una cantidad de titulares todos parecidos. El Estado Islámico avanza en Siria, el Estado Islámico bombardea Siria, gana terreno en Siria. ¿Cómo es posible esto cuando hace algunos meses? En primer lugar, que ya llevamos casi un año vamos a decir, de la respuesta norteamericana al Estado Islámico y hace algunos meses estábamos hablando de que se estaban replegando. ¿Cómo han podido lograr ese avance? Es muy misterioso, pero a la vez no, porque cuando... Yo tengo un amigo que me dice que todos los más criminales del mundo están reunidos ahí, porque realmente es así, no vamos a entrar en los extranjeros, etcétera. Pero el problema del avance, yo te decía, te comentaba, bueno, estaban retrocediendo, en Irak estaban las milicias chiíes junto con el ejército y los sunnas, el ejército sirio y los famosos bombardeos que no han hecho nada, y de pronto vuelven. Bueno, esto estuvo antecedido de una visita de Kerry a Turquía y de esta alianza que estaba entre la milicia chiía y el ejército sunna en Irak, que un poco se desestabilizó. Pudiéramos decir que estos son factores visibles, porque aquí tal vez lo más importante no se ve. Es como en la política, o sea, estamos haciendo un análisis de coyunturas, de información que a veces no es vital, como que Siria prácticamente el Estado Islámico la tiene toda, y si vemos el mapa del que el propio Estado Islámico da, pues no controla todos los territorios. Pero indudablemente el Estado Islámico tiene una fortaleza que está dada en la ineficacia, vamos a decir así, de la famosa coalición y de la situación que tiene el gobierno sirio. Porque yo miraba, y ahí está el mapa de los territorios que eventualmente puede tener el Estado Islámico, y vemos la frontera con Turquía, pero es que Turquía está entrando a Siria. Y si vemos la parte de Israel, se considera que Israel está apoyando al Nusra. Y si vamos a Jordania, están entrenando las fuerzas estadounidenses, y entonces...
todas las fronteras de Siria son porosas. El gobierno sirio no solo está enfrentando al Estado Islámico, está enfrentando a todo aquello de todo aquel ejército que se armó, toda esa oposición, está enfrentando al Nusra, pero está enfrentando también a países extrarregionales y a potencias regionales que tienen fronteras con ellos y que son la coalición que quiere salvar a Siria. Pero ¿por qué no hacen la coalición con el gobierno sirio? Porque ¿cuánto le ha dado el ejército sirio a ese país? Desde el año 11 están en guerra. ¿Cuántos millones de refugiados? Yo no voy a dar la cifra, voy a tratar de no estresarme esta noche. Entonces, porque siempre hablamos de guerra, es terrible ver, y yo veía Palmira, sí, ahora te voy a hablar de Palmira. Entonces, hay condiciones que pasan también, por ejemplo, por los acuerdos de Estados Unidos-Irán, y los acuerdos secretos que se están firmando allí, porque Irán está teniendo una actuación importante en la contraofensiva, en la ofensiva contra el Estado Islámico en Irak, pero hasta qué punto lo tenía en Siria, eso no lo sabemos. Entonces, indudablemente ha habido un cambio, una recuperación, pero no solo en Siria y en Irak. La ofensiva mayor del Estado Islámico la semana anterior fue en Libia. Tomaron Sirte. Pero es que el jefe del Estado Islámico en Libia fue puesto déjenme buscar, fuera gobernador en Benghazi, algo así, lo puso la OTAN y visitó París el año pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque además el Estado Islámico tiene una fortaleza económica que no tiene ningún otro grupo. Es que comercializan petróleo con toda la infraestructura que eso lleva, tienen páginas web, a cualquier país del mundo por ahí que tenga alguna página de izquierda se la hackean, se la tumban de la red, y al Estado Islámico no. No, pero además, con las medidas de inteligencia que tienen los grandes poderes, ellos cruzan la frontera, van en sus carros, como cuando fueron a Irak, y eso no se detecta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poder económico, de dejar hacer, de alianzas externas, que bueno, eso puede después traer otros problemas. Pero indudablemente golpea al Estado sirio y en el caso de Irak volvemos entonces a la posibilidad de división. Pero me quiero referir a Palmira muy rápidamente. Palmira es cierto todo lo que se ha dicho. Es terrible lo que se está haciendo con la cultura universal. Pero Palmira es un punto geoestratégico esencial. Lo fue cuando la ruta de la seda, aquella famosa de Marco Polo, y unía a Damasco con China, pero lo es hoy porque era el único paso que le quedaba a Irán para llegar al Mediterráneo. Palmira, Damasco, Mediterráneo. Ya no puede llegar. Entonces por ahí se suponía también que pasara la ruta de la seda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solo de Siria o de la posición que tiene Siria desde el punto de vista geoestratégico en lo que se plantea, que es la extensión, la profundidad de la Shia, de Irán? Entonces, Palmira, destruyendo, porque no es que no dé deseos de llorar lo que están haciendo. Entonces tú te acuerdas de Zenobia, del Imperio Romano, del Imperio Persa, los que estudiamos historia, y bueno, casi lloramos. Pero también detrás de todo esto, y me preocupa eso, porque bueno, sí es bueno que la UNESCO diga, que la oposición exterior diga, que todo el mundo diga, pero también que seamos un poco más realistas. Porque ahí viene entonces la manipulación. ¿Hasta qué punto el efecto de Palmira y el avance en Irak no puede ser para que ahora el día 2 de junio se reúnen más de 20 países de la coalición para tomar otras medidas más allá de los bombardeos, porque desde agosto están bombardeando, y tal vez entrar en este territorio sin permiso? Se dice, otros dicen que no. Otros dicen que bueno, ahora se están viendo las áreas de influencia en Medio Oriente. ¿Cuántas muertes van a haber? Sí, eso es otra cosa, porque se habla mucho, se habla ahora, y bueno, es importante, por supuesto, toda esta destrucción a obras del patrimonio universal, pero están los muertos, las personas también. Bueno, asesinaron hace poco 400 personas. Se habla del terrorismo. Yo tenía algunos datos, pero y no nada más que voy a decir de heridos, porque bueno, hay más de 6 millones de refugiados. Pero, por ejemplo, se considera que en Libia hay cientos de mercenarios. No con el Estado Islámico, por eso estoy hablando, vamos a ver a Siria en lo que es la guerra de Siria, más allá del Estado Islámico. Estamos hablando de aproximadamente 83 países que tienen mercenarios en este país. Se han saqueado 1.500 fábricas que la están explotando en Siria o lo han trasladado a otro territorio. 300.000 heridos, mutilados. El Estado ha perdido más de 37.000 millones de dólares. Pero así todo decimos que el Estado sirio no atiende a su población.
Y se plantea que, bueno, el Daesh tiene más de 2.000 millones de dólares y que al-Nusra y otra fuerza de oposición tienen millones de dólares de ayuda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una guerra terrible que está acabando con el patrimonio de la humanidad, pero está acabando con los seres humanos y que, fíjate, puede tener repercusiones no solo regionales, porque esto es la gran geoestrategia. Mañana, ese grupo que ya se ha internacionalizado y que cuando tú vas a toda la línea del Sahel, bueno, pues ya no es Al-Qaeda, entonces ahora es el Estado Islámico. ¿Hasta qué punto los que lo ayudan o no, o los que lo dirigen? Porque fíjate, ya cayó una bomba en la embajada de Rusia. Qué casualidad que cayó allí. Yo le propongo hacer un alto, un paréntesis, ir a una pausa y regresar precisamente con esas implicaciones regionales que tiene este avance del Estado Islámico en el Medio Oriente. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Ahora, como usted hablaba de las repercusiones regionales, yo recordaba un dato que leí el fin de semana y, bueno, precisamente este domingo hice un comentario en el noticiero sobre el tema, y es que los gastos, según algunos centros de estudio, en cuanto a armamento, en cuanto a los gastos militares en el Medio Oriente, sobrepasaron los 200.000 millones de dólares, precisamente por los conflictos que hay en Libia, en Siria y en Irak, donde está el Estado Islámico. Y eso uno lleva quizás a preguntarse, profesora, hasta qué punto el Estado Islámico es una amenaza y hasta qué punto el Estado Islámico es un argumento, vamos a decir, un empujoncito para determinados intereses en esa región. Mira, te decía que aquí o sea, lo importante no es lo que se ve. Yo he leído, ahora dicen que se desclasificó un documento donde se plantea que el propio Estados Unidos permitió esto para, en una eventual conformación de un Estado salafista en el este de Siria, romper el famoso arco Shia. Pero ¿qué es la guerra? ¿A quién beneficia económicamente? Vamos a empezar así por la cosa más pedestre. La guerra en Medio Oriente, Siria, Irak, Yemen, Libia. ¿A quién beneficia? A los que venden armas. Vamos a empezar por ahí, porque además, entonces, tú le vendes a los que agreden, pero le tienes que vender a los que se defienden. Y entonces, tú una vez me preguntaste aquí, aunque no vamos a tener tiempo para eso, no te preocupes, no voy a hablar de ello, de en qué medida esa zona se había convertido en el eje del terrorismo. Entonces yo traté de explicar, pero el terrorismo es un fenómeno internacional. Pero yo les recomiendo a los televidentes que busquen los mapas del petróleo y de las rutas más importantes comerciales. Busquen entonces los mapas de las guerras de Estados Unidos, del terrorismo y de dónde está el Islam. Porque vamos a preguntarnos si en todo ese grupo del Estado Islámico realmente son, vamos a empezar porque no son islámicos, ellos se dicen Estado Islámico, pero el Islam no profesa eso. Entonces, ¿hasta qué punto lo están apoyando o no? Yo creo que sí, que ha sido un factor de apoyatura para no solo un negocio, porque a quién se le vende petróleo, sino que tiene implicaciones mucho más complicadas para el área y para el mundo. Porque yo te decía, bueno, contra Rusia, ya ellos han llegado a amenazar hasta Cristina Fernández de Kirchner. Y a Michelle Bachelet. Y han dicho que entonces van a comprar un arma nuclear en Pakistán y van a agredir a Estados Unidos. Entonces pueden decir, bueno, pero la profesora está diciendo que Estados Unidos los apoya, pero le van a tirar el arma atómica. Bueno, Al-Qaeda fue conformado por Estados Unidos y después Al-Qaeda se hizo enemigo de Estados Unidos, porque así son las cosas. Y entonces, los talibanes también. Fíjense cómo son los talibanes, Al-Qaeda, el Estado Islámico. O sea, por eso digo, hay que buscar los mapas, la geografía es muy interesante. Entonces, ¿qué sucede? Y yo te digo, bueno, lo del arma atómica, y parece mentira, pero ¿hasta qué punto los países que tienen el arma atómica realmente tienen una tecnología tan avanzada o tan controlada como puede ser el propio Pakistán con la situación que tiene con Afganistán, que un día no le venden un arma atómica a esto? Pero desde el punto de vista regional hay un reajuste, estamos en presencia de un momento de contradicciones muy fuertes donde Estados Unidos está tratando
algunos plantean que es un momento de transición intersistémica a nivel internacional, en el sistema internacional, y vemos entonces la ofensiva contra Rusia, la ofensiva contra sus aliados. Entonces, llevado a Medio Oriente, algunos plantean que se está desarrollando una contradicción por áreas de influencia. Yo creo que esa pugna por áreas de influencia está siendo rebasada, en el sentido de que hasta que Estados Unidos realmente quiere un Irak fuerte, ¿va a firmar el acuerdo con Irán o no? Porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no me voy a comprometer, solo voy a decir que es bien complicado y que se necesita el acuerdo, porque además, de hecho, ya Estados Unidos está reconociendo el papel de Irán. Pero ¿qué contradicciones existen entre Irán y Arabia Saudita? Y la agresión a Yemen, el gasto que le ocasiona a Arabia Saudita, ¿qué relación tiene eso con Irán? La tiene, porque además algunos plantean que Estados Unidos está tratando de debilitarlo a ambos. Irán ayudando a Irak, Arabia Saudita aquí contra Yemen. ¿Y qué papel tiene Israel? Porque ese Estado Islámico, si logra controlar a Siria, no va a agredir a Israel. Siempre lo digo acá. Israel ayuda al Nusra. Al Nusra salió de ese Estado Islámico. Fíjense qué complicado es, pero indudablemente hay un rejuego geoestratégico, geopolítico de poderes en el Medio Oriente que rebasa el Medio Oriente y que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones existentes entre Rusia, Irán y China. Y la participación, por ejemplo, de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái. Tiene que ver entonces con la reacción árabe y cómo sí es la reacción árabe quien ha financiado desde la década del 60 los movimientos fundamentalistas y después los terroristas. Porque ¿de dónde sale tanto dinero, Oliver, como tú decías, para comprar esas armas? Vamos a preguntarnos, yo no voy a dar respuesta, ¿quién tiene tanto dinero para comprar esas armas? ¿Y quién vende el petróleo que vende el Estado Islámico? ¿Quién controla el petróleo a nivel internacional? Entonces, estamos ante un elemento que se vincula además con otros problemas que sí son globales. ¿Por qué existe el problema de la migración en el Mediterráneo? No salió nada esta semana, pero ahí está, agravado por esta situación de guerra, que se puede extender porque algunos plantean que si Estados Unidos llega a controlar al Estado Islámico, es posible que el Estado Islámico se mueva hacia África del Norte, hacia el Cáucaso, o hacia África subsahariana. Ya el Cáucaso sí tendría implicaciones directas para Rusia. Para Rusia, porque además estamos hablando, yo siempre tiro hacia arriba, porque en el mapa tú lo ves, estamos hablando del flanco, que además está hacia central, el famoso Medio Oriente ampliado de Bush, hacia central es islámica, y era de la URSS, y tiene determinadas contradicciones, y todo esto pudiera repercutir en la estabilidad rusa. Entonces, además por Ucrania también, fíjate que lo vemos nada más que en Medio Oriente, pero indudablemente el Estado Islámico, ahí vemos un mapa, ahí está, este es el mapa geográfico, pero lo vemos allí, están todos los mares que rodean a esta región, que además no es geográfica, es geopolítica, y entonces vemos todo lo que controla en comercio, en petróleo. Yo un día voy a traer los mapas que tengo de los oleoductos, de las reservas, y entonces tú dices hasta allá, Centro Asia, pero es arriba, la que está es la URSS, Rusia, que era la ex-URSS, y Turquía ahí en el medio y la Unión Europea, y para allá China. ¿Y por dónde va el petróleo a China? Ahora están haciendo la ruta de la seda, que venía hasta Palmira también. Fíjate cómo todo parece que no, pero sí. El Estado Islámico creo que es un engendro que tiene mucho de relación con las guerras, con los intereses de determinados sectores, no tienen que ser todos, en función de controlar, de los reacomodos que en este momento se están dando. Porque en la medida en que Rusia y China y otros actores emergentes han tenido una posición contestataria, incluyendo Irán, aunque es un país que es una potencia, pero pudiéramos decir media, Estados Unidos y determinadas fuerzas han recurrido a lo que han podido. Y el Estado Islámico, yo sí pienso que está vinculado a la reacción en el área y a los nuevos poderes, como pueden ser Turquía y otros países. El asunto es, profesora, que la historia del Estado Islámico, si bien es una historia criminal, ya hemos visto por qué, por el costo cultural que ha tenido, por el costo humano, pero también es una historia muy rara también. Es muy rara y son criminales porque realmente no representan al Islam. Exactamente. Para nada. Entonces están, discúlpame, defendiendo algo en nombre de
del Islam, y no es así. Lo que están tratando, además, porque eso pasa también por el hecho de que entonces yo satanizo a todo lo islámico, y tiene que ver también con otros problemas culturales, etc. No, y ciertas benevolencias de algunos elementos, algunos sectores de poder que son enemigos supuestamente del Estado Islámico. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de otras potencias. Bueno, muchas gracias. Eso es un tema, esto será un tema que estaremos tratando en otras mesas redondas, y por supuesto usted está invitada. Nosotros nos vamos ya con nuestras imágenes del día. Antes quiero recordarle nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, y también nuestra página web, en la cual puede encontrar un resumen de lo que hemos hablado esta tarde-noche en la mesa redonda. Repito, nos vamos con nuestras imágenes del día. Se trata del buque Escuela de Ecuador que ha llegado a nuestro país. Con esas imágenes le doy las muy buenas noches y muchas gracias por su atención.